Aunque hoy día estamos poquitos, lastimosamente hubo un fallecimiento de- del cuñado de la hermana Celia. Él asistía antes aquí a la iglesia con su esposa, ¿no? Sus hijos también, y ha fallecido, ha estado en coma, ha fallecido. Y bueno, pues muchos de la iglesia seguramente están ahí porque ha sido muy, muy, muy conocido. Pero, como les dije, por más que estemos pocos, de todas maneras voy a predicar, voy a enseñar como si estuviéramos una multitud, ¿está bien? Pero también usted puede hacer sus preguntas, ¿sí? Puede hacer preguntas, apúntelas, por favor. Usted sabe que hemos comenzado a través con este grupo, pues a observar cómo es que debemos acercarnos a nuestro Dios, ¿no? Con un corazón diligente, como veíamos con el apóstol Pablo que le decía a Timoteo, con diligencia, con prontitud, con diligencia, con responsabilidad, no a buscar las escrituras para hacerle decir a las escrituras lo que nosotros queremos, sino las escrituras deben decir lo que nuestro Dios ha diseñado o ha inspirado. La idea original, la idea central de nuestro Dios, eso es lo que debe ser expuesta. Amén. El Señor nos manda, como dice el Salmo 119, ¿no? Veamos por favor antes, Salmo 119. Miren, este Salmo maravilloso, maravilloso. Algunos piensan que es Esdras quien ha escrito el Salmo 119, ¿no? Este escriba que regresó después del exilio, cuando estuvieron ahí en Babilonia, y con el imperio medo-persa, ellos regresan y dentro de los varios regresos, en varios momentos que regresaron otra vez a Jerusalén, entonces Esdras regresa y posiblemente creen que haya sido Esdras quien lo ha escrito. Pero escuche usted, bienaventurados, me estoy confundiendo. Salmos 19, ahí cambia todo. Salmos 19. Bueno, Salmos 119 sí se considera Esdras, ¿no? El escritor. Salmos 19, por favor. Salmos 19, versículo 7, ¿sí? ¿Lo tienen? Es de David, este Salmos. Este sí es un Salmos de David. Salmos 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Está refiriéndose a la palabra de Dios. Hay muchas maneras a las que se refiere aquí acerca de la palabra de Dios: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto del Señor. Todo eso se está refiriendo ¿a qué? A la palabra de Dios. Y el texto del versículo 10 dice: son más deseables que el oro. Ahora, yo espero que usted haya venido acá porque justamente es así, ¿no? Más deseables que el oro. Y luego dice: y mucho más que mucho oro afinado, ¿no? Más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal, que al momento de venir a las escrituras tú puedas saborearlo, degustarlo. Ayer, a pesar de que fue un tema un tanto complicado, delicado,
complicado, controversial para muchos, muchos otros de la iglesia han sentido como que un refrescar, ¿no? Conversábamos con algunos hermanos y como que iban entendiendo un poco más ciertos puntos, iban respondiendo de algunas preguntas, y es que es hermoso cuando comenzamos a aprender mucho más las escrituras, ¿no? Al inicio, creo que conversaba con Jonathan y le decía, no solamente tenemos que estudiar las escrituras, que es lo fundamental, también, ¿no, José? Lo que tenemos que hacer es ir a la historia de la iglesia, para observar cuál ha sido el caminar de la iglesia durante toda la historia, y eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Pero al venir a estudiar las escrituras, nosotros tenemos que tener ciertas consideraciones necesarias. Si nosotros no tomamos en cuenta algunas consideraciones, nosotros vamos a hacer de las escrituras cualquier cosa, vamos a interpretar las escrituras como nos da la regalada gana. Y eso es algo que nosotros no queremos hacer. Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien, que corta derecho la palabra de verdad, ¿no? Ortotomeo, ¿no? Que traza, que corta, que tiene en su corazón el predicar, el enseñar tal cual como el Señor ha ordenado, lo ha inspirado, porque su palabra es inspirada y es útil, dice su palabra, para redarguir, instruir, corregir, ¿no es así? Pero al momento de venir a estudiar la palabra de Dios, hay algunas observaciones que tenemos que tener. Tenemos que hacer. No podemos venir a estudiar la Biblia como si fuese un libro de la biología de Bilé, por ejemplo, o bioquímica de Harper, o matemática ¿de quién? ¿De quién? De Dionisio, ya. No podemos venir nosotros ahí a estudiar las escrituras como si fuera un libro cualquiera. Es más, tenemos que tener estas consideraciones. ¿Por qué? Aunque sabemos, nos hemos dado cuenta, hemos comenzado a observar que las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, creo que nos hemos comenzado a dar cuenta que tiene un propósito completamente evidente, un propósito central completamente evidente. ¿Se han dado cuenta? Habla acerca de la historia de la redención basado en el sacrificio de Cristo en la cruz. La cruz es el punto central. El antes anuncia la cruz, el después incluso de todas maneras siempre está mirando a la cruz. El futuro está mirando a la cruz, y en el pasado, hace 2000 años, y el pasado antes de la cruz está mirando hacia adelante, hacia la cruz, porque eso nos estamos dando cuenta, eso hemos observado. Entonces hay un propósito evidente, un propósito central en las escrituras. Y esto claramente nosotros lo podemos estudiar de muchísimos ángulos, de diferentes ángulos. Pero debemos recordar, amados hermanos, que en las escrituras también, a pesar de que tiene un propósito claro, a pesar que tiene un propósito evidente, también en las escrituras nosotros vamos a encontrar referencias históricas, por ejemplo. Muchos arqueólogos usan las escrituras para buscar pueblos antiguos, porque las escrituras mencionan pueblos antiguos que actualmente ya no existen. Y la arqueología tiene el testimonio de que ha usado testimonio de las escrituras para encontrar pueblos que estaban enterrados, que no se sabía nada, que estaban completamente desaparecidos. Y las escrituras ha servido incluso para eso, aunque ese no es el propósito. La Biblia no fue diseñada, no fue inspirada para hablarte de ciencia. Pero claro que, a pesar de que no fue inspirada para hablarnos de ciencia, hace referencia a eventos, a situaciones científicas, a cosas científicas. Eso no tenemos que nosotros cerrar nuestros ojos a esa verdad, aunque su propósito no es eso, no es hablar ciencia. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, lees Génesis 1, 2, 3, 4, 5, y pareciera que la manera en la que está escrita es solamente para que lo entiendan los niñitos, ¿no?
¿Cómo es eso de que Dios formó al hombre y sopló y entonces apareció el hombre? Y pensamos de niñito, cuando nos enseñaban eso, bueno, pues exactamente ha sido así. Y después cuando crecemos, ¿cómo es eso? ¿Un soplido? ¿Del barro nos ha formado? O sea, de cualquier arcilla. Obviamente, para la formación del hombre, para la creación del universo, hubo mucha ciencia en el sentido de que Dios, como creador de las leyes físicas, matemáticas, biológicas, químicas, Él ha hecho obviamente uso y ha ido en contra incluso seguramente de esas leyes, se aceleró muchas reacciones seguramente. Obviamente que nuestro Dios ha hecho pues todo con un ordenamiento maravilloso. Pero Génesis no te dice exactamente, los cielos en el principio fue creado el espacio y te define qué es espacio, y fue creada la materia y te define qué es la materia, y fue creado el tiempo y te define el tiempo. No. Génesis fue creado, fue escrita como un relato para aquellas personas de ese tiempo que tranquilamente, sin el conocimiento, sin la academia que nosotros tenemos ahora, sin los avances científicos y tecnológicos, ellos pudieran leer el relato de Moisés y entender lo fundamental. Dios es omnipotente, creador de todo. ¿Te imaginas si en estos tiempos se hubiera escrito el Génesis? Con todos los avances científicos y lo que conocemos, no creo que se hubiera usado un lenguaje tan simple como fue usado en Génesis, ¿no? ¿Se acuerdan? No creo. Como siempre les digo, Génesis dice, en el principio fue creado los cielos y la tierra. En el principio, habla de tiempo, cielos, tierra. Los científicos ven y dicen, bueno, pues, lo que ocurrió es, en primer lugar, lo que ocurrió antes de que haya vida, es que apareció el espacio, apareció la materia, y entonces el tiempo comenzó a correr. Los científicos hablan respecto a ello. Bueno, ellos usan terminología mucho más exacta, pero materia, espacio y tiempo comenzaron a la misma vez. Qué curioso. Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1, ¿no? Pero Génesis y la Biblia no fue diseñada para hablar temas, para enseñar ciencia. Pero claro que ni siquiera para hablar de historia o cosas psicológicas, culturales, éticas, sociológicas, religiosas, o arqueológicas, ¿no? Religiosas, obviamente sí. Pero la Biblia sí que toca todos estos temas. Muchos temas de la realidad humana, la Biblia sí está tomando, sí va a tocar. Por ejemplo, ¿ustedes saben quién es él? Nicolás Copérnico. ¿Se acuerdan quién es Nicolás Copérnico? ¿Se acuerdan ustedes? A ver, ¿quién se acuerda de Nicolás Copérnico? Un astrónomo, ¿no? ¿Se acuerdan? Un astrónomo. ¿Qué es lo que hizo este hombre? ¿Se acuerdan? 1400 aproximadamente, siglo XV aproximadamente. La Iglesia Católica, la Iglesia, que en ese tiempo era la Iglesia la que tenía el control de la religión cristiana, la Iglesia Católica, tomando en consideración lo que la Biblia dice en Josué, que se detuvo el sol, la Iglesia Católica entendía que la Tierra era el centro del universo, que las estrellas giraban alrededor de la Tierra, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Eso creía la Iglesia Católica. Y este personaje, este hombre, lo que hace es, a través de sus estudios, comienza a ver, observar y comienza a decir, no. La Iglesia está equivocada. No somos geocéntricos, sino somos heliocéntricos. El sistema es heliocéntrico, el sistema no es geocéntrico, comenzó
a decir aquí Nicolás Copérnico. En 1473 a 1543 él vivió. ¿Se acuerdan, no? Más o menos, esto es lo que creía la Iglesia Católica. La Tierra, el Sol y los planetas y las estrellas girando alrededor del Sol. Espérate. ¿Debido a qué? A que en Josué dice claramente que Josué detuvo el Sol. ¿Se acuerdan? Eso es lo que dice. Josué detuvo el Sol y entonces los observadores de la Tierra están viendo a la luna pasar. ¿No te ha pasado a ti de pequeño? Me acuerdo de 7 años, creo que estaba yendo no, 6 años estaba yendo a Pucallpa, y mientras iba en el bus, en la noche, veía la luna que estaba ahí. Tremenda luna. Y nos movíamos con el carro y la luna me seguía, hermano. De veritas que la luna me seguía. Bajamos a comer. Después de bajar a comer, yo voy, pues no busco el baño, era de noche, y camino y la luna me seguía, hermano. Y me puse a caminar y a correr más y la luna me seguía. ¿Le ha pasado a usted también? ¿Le ha pasado? Eso se pensaba en el pasado, cuando no había mucha ciencia. Tomando lo que Josué dice, dijeron, la Iglesia Católica decía, la Iglesia, la religión, la Iglesia decía, con la Biblia decían que el centro del universo es la Tierra. Es decir, somos geocéntricos. Fue rechazada esa idea, fue rechazada completamente porque no, eso va en contra de lo que enseña la Iglesia, dijeron, pues, totalmente a la ciencia, ahí lo descartaron. Años después viene incluso Galileo Galilei y comienza a hacer otra vez más observaciones, e incluso con la creación la mejora del telescopio, comienza a observar incluso las sombras de los cráteres de la Luna y ve algunos satélites por ahí de algunos planetas. Y él una vez más dice, no, la Tierra no es el centro del universo, no somos geocéntricos, somos heliocéntricos, es decir, el Sol está en el centro y nosotros giramos alrededor con los planetas. Eso es lo que decía. Y una vez más la Iglesia Católica se levanta en contra. Recuerden que para ese momento todavía no habían ya los protestantes, aunque habían creyentes ya, estamos por los años 1000, bueno, ya habían protestantes, ¿no? Pero la Iglesia Católica es la que tenía al final el control casi absoluto de la religión. Y entonces condenan o refutan, o contradicen y censuran a Galileo Galilei. Y le hacen un juicio en el cual le obligan a él a retractarse de todos los estudios que él había ya estado publicando. Le obligan a retractarse de tal manera que al final termina en arresto domiciliario. Le obligan a retractarse. ¿A decir qué cosa? Galileo, que la Tierra es geocéntrica porque la Biblia diré que el universo es geocéntrico porque la Biblia dice que el universo es geocéntrico. Avanzan los años y encontramos, los ateos toman esto que ocurrió con Galileo Galilei para refutar completamente a la religión. Y decir, la ciencia es la que manda. Miren ustedes, ha pasado tanto tiempo y después incluso después de haber enviado incluso hasta naves espaciales, ¿no?, al espacio, después del hombre haber ido a la luna incluso, se ha dado cuenta que la Tierra no es el centro del universo. Del sistema solar, el Sol es el centro y planetas girando. Es más, ni siquiera el Sol es el centro del universo, ¿no? Tampoco lo somos, ¿no? Y entonces la ciencia ha dicho, ves, la religión está equivocada. Es que hay un problema, pues. Tenemos que tener ciertas consideraciones al momento de estudiar las Escrituras. Por ejemplo, ¿cuál fue el propósito por el cual nuestro Dios inspiró su palabra? ¿Fue un propósito científico, Jonathan? No.
aunque habla de ciencia. Fue un propósito arqueológico, aunque sirve de apoyo para la arqueología. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Y cuando vamos a ver Josué capítulo 10, porque ahí es donde está la historia, veamos por favor, vayamos juntos a Josué capítulo 10. Algo que no se percataron los católicos, la iglesia, los protestantes comenzaron a hacer un mejor estudio de las Escrituras y los protestantes no han estado en contra de la ciencia, como incluso ahora tampoco no lo estamos. Josué capítulo 10, por favor. ¿Lo tiene? Muy chiquito es mi Biblia. Muy bien. A ver, veamos desde el versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y estaban peleando, ¿no? Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada, que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo de delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Quién se detuvo según las Escrituras? ¿Quién se detuvo? El sol y la luna. ¿No es así? Por eso es que a Galileo Galilei lo censuraron. Tú estás yendo en contra de las Escrituras. Aquí dice que el sol se detuvo y la luna se detuvo. Por lo tanto, la tierra es el centro, no es el sol. Lo censuraron y lo juzgaron y le dieron arresto domiciliario, si mal no recuerdo, hasta su muerte. Ahora, el problema está, hermanos, en que no estaban viendo cuál era el propósito de esta narrativa que nosotros estamos teniendo acá. El propósito no era hablar de ciencia o demostrar la geocentricidad de la Tierra, ¿no? O la heliocentridad del Sol. No era ese el propósito, amados hermanos. No es. El propósito era mostrar que nuestro Dios protegió al pueblo de Israel de tal manera que, bueno, pues ellos llegaron a derrotar a sus enemigos. Eso era, no era tanto el propósito mostrar si la tierra es el centro o el sol es el centro. Sigamos, por favor. Así que otra de las cosas que tenemos que ver aquí en este pasaje es que cuando los escritores escribieron a través del lenguaje antropomórfico. Eso es muy importante.
antropomórfico. Muy, pero muy, pero muy importante, amados hermanos. Usted ha encontrado varias veces en las Escrituras referencias acerca del brazo de Dios, ¿no? Los ojos de Dios, las manos de Dios y todo ello. Y las Escrituras nos enseñan que Dios es espíritu. En el Antiguo Testamento no estaba encarnado el Señor Jesucristo, por lo tanto no tenía cuerpo, no tenía ojos físicos, no tenía pelo, pero el Antiguo Testamento se refiere a Dios con ojos de fuego, cabellos blancos para el Padre, ¿no? Para Dios el Padre, como varón, hombre, con brazos, con piernas, con manos, con dedos. ¿Se acuerdan? Pero, Jonathan, ¿Dios tiene manos, piernas, dedos? No, no lo tiene. Pero cuando se escribe las Escrituras y cuando Dios se revela e inspira su palabra, lo que está haciendo uso nuestro Dios para que comunicarnos muchas realidades suyas es usar lenguaje antropomórfico. Es decir, Dios se está atribuyendo a sí mismo forma humana, pero Dios en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo se encarne, no tiene forma humana. No, no lo tiene. Es espíritu. Ángel, ¿los espíritus tienen forma? No tiene. ¿Tiene cuerpo? Tampoco. Pregunta. ¿Tiene género el espíritu? ¿Qué dices, Cristian? Pero Dios se atribuye el ser varón, ¿no? Padre. Pero no son seres sexuales. Tu espíritu es un espíritu asexual. Para tener diferenciación de género masculino, femenino, tiene que ser biológico, ¿no es así? Ahí es donde se diferencia lo masculino y lo femenino. Entre nosotros, los varones, somos XY, las mujeres son XX, pero en el espíritu, ¿qué eres tú? No puedes atribuir un género, ¿por qué? Porque es espíritu. Pero nuestro Dios usa lenguaje antropomórfico en su palabra. Está atribuyéndose él mismo forma humana. Es más, ni siquiera usa solamente forma humana. También en las Escrituras vemos que nuestro Dios se atribuye forma de animal. Él es el león de la tribu de Judá. Él es como un águila. Él abre sus alas y protege. Pero la pregunta es, ¿de verdad será que Dios tiene alas como gallina, como águila? ¿Qué dice Dios? No, no lo tiene. Está usando un tipo de lenguaje y eso, en el caso de atribuirse forma humana, se llama lenguaje antropomórfico. Un tipo un recurso para poder comunicar una realidad suya. Pero no solamente eso, aquí en Job capítulo 10, en Josué capítulo 10, tenemos que observar que también hay un lenguaje fenomenológico. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues, desde la perspectiva de los que están presentes, desde la perspectiva nuestra, por ejemplo, el sol ¿se mueve o no se mueve? ¿Qué dices tú? Desde tu perspectiva aquí, en la tierra, al mediodía cuando estás parado, o en la mañana nomás, ¿el sol se mueve o no se mueve? Claro, tú lo ves como que el sol es el que se está moviendo. Cuando vamos a Lima, a ver si Adán le gusta ver la puesta del sol, ¿no? Llévame, dice, al mar para poder ver la puesta del sol. Y se ve bonito, pues, ¿no? Yo no le digo, ya, espérate, pues no seas bien, ¿no? ¿Acaso el sol es el que se pone? Es la tierra la que está rotando. No es el sol. Deja de estar pensando esas locuras. No se le dice eso. No le digo eso. Le dejo nada. Ya, ok. Mira la puesta del sol y de verdad desaparece. La vez pasada
por varios días ha estado una luna bien grande, ¿no? Y yo tomó una foto de la luna con mi celular y le salió bonita. Entonces yo dije, yo lo voy a mejorar y me voy al segundo piso y pongo el trípode y le apunto y lo quiero mejorar. No pude mejorar la foto, pero le ponía ahí con trípode para no moverse y después presiono y la luna, hermano, se movía, se salía del enfoque. Otra vez lo movía y la luna otra vez se salía. Otra vez le movía y la luna se movía. La pregunta es, ¿la luna se está moviendo? ¿El sol se está moviendo? ¿O nuestra Tierra está teniendo rotación, traslación? Claro, la luna también obviamente está girando, ¿no? Está moviéndose. Pero desde nuestra perspectiva, ¿el sol se mueve o es la Tierra? ¿Se dan cuenta? Entonces las escrituras usan lenguaje fenomenológico desde la perspectiva de quién está parado aquí y qué es lo que está observando. No está queriendo ir en contra de la ciencia, porque el propósito de las escrituras no es hablar de ciencia. El propósito de esta historia no es hablarnos de astronomía. El propósito de esta historia es mostrar que Dios estuvo presente con el pueblo de Israel, liderado por Josué para vencer a sus enemigos. Eso era. Y fue escrito desde la perspectiva de alguien que estaba ahí, observando, viendo, mirando. Ángel. Una pregunta. Hace un momento le he comentado sobre pues, que Dios, los ángeles, los seres espirituales no tienen, digamos, una forma corpórea, por así decirlo. Ajá. En Éxodo 33, 19:20 para adelante, hace mención al rostro de Dios, la mano de Dios, la espalda de Dios. Ahí un poco de dudas. Claro, una vez más, esos son expresiones antropomórficas. Nuestro Dios se atribuye a sí mismo forma humana, y no solamente humana, también forma de águila, como dije, forma de león, es más, hasta cordero, ¿no? Él es el cordero, Jesús es el cordero de Dios. Pero, ¿te acuerdas que la Biblia también dice que a Dios nadie le ha visto jamás? Y Jesús mismo lo dijo. Nadie le ha visto. Entonces, un principio que hemos aprendido anteriormente en las clases que tenemos ahora de hermenéutica para la interpretación bíblica es que la Biblia interpreta a la Biblia. Si tú encuentras un texto que contradice otro texto, observa cuál de esos textos es mucho más claro y cuál es un tanto más oscuro. Y entonces sigue buscando más textos que te ayuden a interpretar ese texto. Ese principio de hermenéutica o de interpretación bíblica se llama que se le conoce como que la Biblia interpreta a la Biblia. Entonces, si en Éxodo dice que Dios tiene espaldas, tiene brazos, tiene rostro, pero Jesús dice que a nadie le ha visto. ¿Quién ha visto entonces el rostro, la espalda? No, está comunicando algo, mire. Cuando Dios dice, te sostengo con la diestra, con mi diestra, con mi brazo de poder. De verdad hay un brazo inmenso del universo que está saliendo, un brazo tremendo sosteniendo. ¿O qué es lo que comunica ese brazo, Ángel? Hace referencia a la fuerza de Dios. A la fortaleza, a la protección. Exactamente. A eso es, ¿no? A eso es lo que significa. Eso es. ¿Sí? Entonces, hay consideraciones necesarias que tenemos que tener. Y en el caso aquí de Josué, bueno, pues el lenguaje fenomenológico, el lenguaje antropomórfico, es necesario que tomemos en cuenta. Miren lo que dice Gordon Fee, mucho más actual. Dice lo siguiente: nuestra palabra de Dios fue primeramente la palabra para ellos, es decir, para los lectores iniciales. Antes de que la palabra de Dios, José, sea para ti, para mí, fue para quienes se escribió en primer lugar, los israelitas. Antes que sea palabra para ti, era palabra para ellos. Nuestro Dios inspiró de tal manera que los personajes de ese entonces, las personas de ese entonces, puedan entender, puedan comprender lo que está ocurriendo. ¿Se dan cuenta?
Y luego, una vez más, una vez que ha pasado la historia y ha llegado la palabra de Dios hacia nosotros, ahora nosotros podemos venir y hurgar lo que Dios ha querido decir en ese momento. Recuerden, por favor, la palabra de Dios, antes de ser palabra de Dios para ti, ha sido palabra de Dios para ellos. Tenía un contexto político, social, económico, geográfico. Y si tú no te percatas de eso, vas a hacer de las escrituras un mamarracho total. Sigue diciendo aquí Gordon Fee: nuestra palabra de Dios fue primeramente la palabra para ellos, para los personajes de ese tiempo, para el pueblo de Israel. Si ellos iban a oírla, esta solo podía haber venido a través de los eventos y el lenguaje que ellos pudieran haber entendido. ¿Sí o no? ¿Para quién fue escrito inicialmente el Génesis? ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Moisés lo escribió para que el pueblo de Israel conozca, entienda y quede registrado que nuestro Dios es soberano. Pero lo hizo Moisés a través de un lenguaje sencillo, simple. No hay lenguaje científico ahí, pero que no contradice a la ciencia. ¿Por qué? Porque fue palabra de Dios en primer lugar. ¿Para quién? ¿Para quién? Para ellos. Y necesitamos ir a ese contexto como si nosotros fuéramos ellos para poder extraer lo que realmente Dios quiso decir. No es como cuando cogen muchos predicadores ahora, ¿no? Y el Señor ha dicho, ¿no? Y cogen un texto, por ejemplo, en el tiempo de cuando estaba la guerra ahí con los asirios, ¿no? Hace unos 2 años, 3 años, ¿no? Rumores de que se estaban atacando las naciones, ¿no? Siria con Israel y con esas naciones. ¡Ah! Eso está escrito, mire, dice que los asirios no van a prevalecer, y sacaron versículos bíblicos que estaban acá, ¿no? Cuando no tiene nada que ver. Eso era para ese tiempo. Cuando tú entiendes el contexto, te das cuenta que eso que hablaba acerca de los asirios se cumplió para ese tiempo. No tiene nada que ver para nuestros tiempos. Porque la palabra de Dios en primer lugar fue para ellos. Y luego para nosotros. Otra vez, permítame leerlo otra vez lo que dice Gordon Fee. Nuestra palabra de Dios fue primeramente la palabra para ellos. Si ellos iban a oírla, piensen en el pueblo de Israel, si ellos iban a oírla, esta solo podía haber venido a través de los eventos y el lenguaje que ellos pudieran haber entendido. Imagínate que nuestro Dios, conociendo todo como es, hubiera dicho: miren, la materia va a venir a la existencia juntamente con el tiempo, y comienza a dar detalles científicos. ¿De qué le sirve al pueblo de Israel eso, Cristian? ¿De qué le sirve? Y entonces Dios creó los primeros aminoácidos. Y según el código genético, no dijo nada de eso. Esas son terminologías nuevas. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, lo escribió para los personajes de ese tiempo. Es decir, la palabra de Dios, no, la palabra de Dios en primer lugar fue palabra de Dios para ellos. No te olvides de eso, por favor. Sigue diciendo: esta es la mayor razón por la que nosotros debemos interpretar la Biblia. Por eso estamos haciendo este estudio, porque necesitamos interpretar la Biblia. ¿Por qué se necesita interpretar la Biblia? Porque no fue escrito en tu tiempo. No fue escrito en tu tiempo. Si no, pues no tendríamos por qué interpretar, sería fácil. ¿Lo pueden ver, por favor? ¿Alguna pregunta está ahí? Hermano Ángel. ¿Me puedes habilitar un micro más así de repente? Sí. Hemos llevado un libro, ¿no? Usted nos ha pasado un libro. ¿Ya? Cristiano orando por los salmos.
Ya, orando con los salmos, claro. Salmos, y ahí había indicado un principio de que ponernos, ¿no? Ahí en el tiempo del salmo, ¿no? Ajá. Si bien cierto estamos viendo, ¿no? Que las escrituras han sido escritas para los hombres de aquel tiempo, ¿no? Pero no sé si este principio está bien ahora que, bueno, entendiendo de esta otra manera, ¿no? No hay ningún problema, no hay ningún problema. Hace un buen tiempo hemos hecho unas clases, creo que de un mes, orando los salmos. Es decir, usamos los salmos para orar. Leemos un salmo y a través de leer los salmos vamos orando. Eso no hay ningún problema. Lo que estamos hablando aquí es sobre la interpretación. Y debemos recordar que en la interpretación justamente interpretamos, es necesario interpretar la Biblia porque no fue escrito para nuestros tiempos. ¿Sí? En todo caso, para complementar, doctor, es correcto que cualquier escritura, ¿no? Cualquier versículo que podamos ponernos nosotros ahí, en ese lugar, o no es correcto. ¿Cómo así? A ver, le leo cualquier versículo. Por ejemplo, Proverbios, es que está bien Biblia. Porque Ya. el sabio dice aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, yo estoy ahí, la palabra está diciendo a mí. Claro, está bien, no hay problema. No hay problema. No hay problema con eso. Lo que pasa es que tenemos que recordar también que la Biblia fue escrita con varios tipos de literatura, ¿no? Hay poemas, hay parábolas, hay historias, hay varios tipos de recursos literarios que usa la Biblia, ¿no? Eso tenemos, pero vamos a llegar ahí, no se preocupe, vamos a llegar ahí. Entonces, para poder interpretar hay brechas, sí, Elcita. Ya, mi hermano. Buenas noches, disculpa. No pude estar al tanto, no entendí esta parte de Josué 10, Ya. donde dice: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Ya. Y en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón Y la luna en en el valle de Jalón. Este hecho fue real. Claro, obviamente que sí. Pero, o sea, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros? A ver, el propósito, retrocediendo a la diapositiva esa, a la de Josué, debemos ver cuál es el propósito de esa historia. El propósito no es mostrar un problema, un evento de ciencia, ¿no? De astronomía y todo ello. El propósito es demostrar que Dios estuvo presente con su pueblo ayudándolo. Pero está siendo escrito o está desde la perspectiva de alguien que está ahí, parado, observando. ¿Y qué está ocurriendo? Hay muchas cosas que pudieran estar pasando aquí. Yo no sé si les ha pasado a ustedes que los días a veces lo sienten cortos. Especialmente hoy cuando va a estudiar y tiene varios cursos para dar examen, le falta el tiempo, por eso se levanta 2 de la mañana, porque le falta tiempo. Pero hay otras veces en donde el tiempo nos sobra, ¿no? Entonces aquí pudiera ser una manera en la que Josué dice, ¿no? Señor, sol detente, en el sentido de que ha observado que le ha dado el tiempo suficiente, el Señor ha obrado con poder de tal manera que ellos han tenido el tiempo suficiente para derrotar a sus enemigos, o que de verdad pues el sol, no el sol, sino que la tierra dejó de rotar. Pero hay un detalle con eso. La tierra deja de rotar, y ¿sabes la velocidad a la cual rota la tierra? ¿Sabes cuál es? Mira. Miren, la velocidad angular de rotación de la Tierra es a una velocidad lineal de 1670 kilómetros en el Ecuador por hora. 1670 kilómetros. Tú te ves aquí como que no te estás moviendo. Miren, nos paramos y no te mueves. Pero no estamos quietos en el universo. Estamos moviéndonos en solamente la rotación, a una velocidad de 1670 kilómetros. ¿A cuánto? Y hoy una vez me confesó que con la motito llegó a 80 kilómetros una vez.
a las 5 de la mañana, porque se iba a ir a la U y salió, dice, le metió hasta 80 kilómetros a la moto. Y yo le decía, nunca pases de 40, por lo mucho 50, y ya me confesó que le metió 80 kilómetros a la motito, hermanos. Ya no vuelvas a hacer eso. Felizmente era 5 de la mañana, pues que se tenía que ir a la U a estudiar, ¿no? No hay tráfico y ella le fondió a la moto. Pero a esa velocidad te estrellas, te matas. Pero hermanos, nosotros, por más que tú no lo veas, no lo percibas, pones un vaso de agua y no se mueve para nada, en realidad nos estamos moviendo a esta velocidad, 1670 kilómetros aproximadamente. Solo en la rotación, sin contar la traslación. Miren la velocidad de la traslación. Miren, la rotación es lo que gira así, ¿no? O sea, a una velocidad, si lo ponemos como lineal, es casi 1700 kilómetros por hora. Por hora. ¿Qué significa? 1700 kilómetros, ya pone casi 2000 kilómetros. Creo que de Tumbes a Tacna aproximadamente, ¿no? De aquí a Lima hay como, no es lineal, ¿no? Pero hay unos 530 kilómetros, ¿no? Si fuera lineal es en menos, son como 300 kilómetros, no me acuerdo, ¿no? Pero ponle de Tumbes a Tacna en apenas una hora. Eso es lo que hace un bus. ¿Un bus cuánto demora de Tumbes a Tacna? Creo que 5 días, ¿no? 4 días, 5 días aproximadamente. Tú que has viajado a Tacna, puro avión creo, ¿no, Elcita? Es lejísimo, es lejos. Pero eso lo hace en una hora. Esa es la velocidad a la que estamos viajando, estamos rotando. Pero nos estamos trasladando, o sea, aquí está el Sol y estamos rotando. Casi 1700 kilómetros la velocidad de rotación. Pero la de traslación es, hermanos, de 107.280 kilómetros por hora. Pero piensa, tú no te das cuenta de eso. ¿O sí? ¿O sí? Imagínate una frenada en seco de la Tierra. ¿Qué ocurriría, mi hermano Cristian? Todos salimos despedidos. Todos salimos despedidos al espacio a esa velocidad. Todos, destruido todo. ¿Qué es lo que pasa cuando un carro está yendo a velocidad y el carro es frenado con un choque? ¿Qué pasa con los pasajeros? Claro, y se estrellan. Porque, ¿qué es la inercia? La capacidad de un cuerpo de mantener su estado de reposo, ¿no? Algo así, ¿no? Eso es, ¿no? Perdonen, hace 30 años que salí de ver eso. Pero eso es, ¿no? Su capacidad o sea, no quiere un cuerpo, no quiere perder su estado de reposo. Pero estado de reposo relativo, porque en realidad nos estamos moviendo en el universo a una velocidad impresionante. Entonces, cuando tú ves a Josué está como nosotros, pues, observando. Siente seguramente que el sol se detuvo. Pero eso tiene complicaciones serias. Se detiene el sol y el universo, y la Tierra desaparece, todos los habitantes y todo, el mar y todo va despedido al espacio. Y si el Señor, con su poder sobrenatural, permitió que nada ocurra, bueno, esa es otra posibilidad. Pero ¿qué nos importa? ¿Cuál es el propósito de esa historia? Eso. No tanto el poder de Dios sobre el universo, eso ya quedó bien claro con Génesis, al crear los cielos y la tierra, ya es omnipotente. La historia que vemos aquí en Josué es mostrar cómo Dios protege a su pueblo, acompaña a su pueblo y es fiel a su promesa de que ellos vencerían a sus enemigos. Eso es el propósito. No es el propósito de ver la velocidad de la tierra, si el sol de verdad literalmente sí se detuvo o no se detuvo. ¿Amén? ¿Vamos bien? Si hay alguna duda, por favor. Tengo dos dudas relacionadas con eso. Por ejemplo, cómo usar o cómo citar los versículos de la Biblia. Hace un rato creo que el señor Ángel te había comentado sobre, por ejemplo, algunos versículos de Salmos y esas cosas, ¿no? Ya. Pero mi duda va más para eso, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, usar los versículos de la Biblia en este tiempo? Por ejemplo, en momentos específicos.
levanta un poquito el ánimo laboral. Claro, el asunto es que tú tienes que para eso interpretar. Y una vez que has interpretado, tú sabes lo que ese versículo significa, ahora lo puedes aplicar para ti. También hay otros casos en los, por ejemplo, porque ese es un mal uso y mal se lo utilizan como, no sé, como Algo fetichista. como algo como, motivacional, por ejemplo. El caso de Filipenses 4:13, por ejemplo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Se ve como un enfoque cristiano, algunos lo ven como no es una frase motivacional que se No solamente eso, yo te doy una en los cumpleaños. Pongamos el cumpleaños de Teo. Imaginemos que estamos en el cumpleaños de Teo y nosotros somos de aquellos que las escrituras no la estamos tomando con seriedad. Teo, mira lo que el Señor te dice en Josué. No temas ni desmayes, el Señor está contigo, no donde quiera que tú vayas, solo esfuérzate y sé valiente. El Señor te dice eso, Teo. ¿Cuántos hemos hecho eso? ¿Has hecho eso alguna vez, Jimmy? ¿O te han hecho? Claro que sí, pero espérate. ¿Qué es lo que significa principalmente ese texto? Por eso dije, la palabra de Dios fue palabra de Dios en primer lugar para ellos. Interpreta primero qué es lo que significa y qué es lo que estaba ocurriendo con Josué. ¿Había muerto quién? Moisés. Y de la misma manera como Moisés había liderado al pueblo y el Señor lo acompañó poderosamente, ahora Josué tomaría el liderazgo del pueblo y el Señor estaría con Josué en ese liderazgo. Ustedes saben que con el liderazgo de Josué el pueblo de Israel prosperó, entró a la tierra prometida, destruyó a sus enemigos, ustedes lo saben. De tal manera que así como Moisés abrió el mar rojo, Josué también pues el río Jordán, ¿se acuerdan? No, poquito poder, no tiene que ver eso, cuál poder más grande, cuál poder más chico. Está mostrando que así como Dios estaba con Moisés, estaba con Josué. Entonces, ¿ese texto se aplica para ti principalmente? Si quieres hablar de cómo esforzarte y todo eso, hay otros textos, como puedes encontrar con los Salmos, por ejemplo, ¿no? Que es poesía. También hay otro que es el enfoque de, la doctrina pentecostal que dice que hay que citar versículos bíblicos para echar fuera demonios. No. Justo vamos a llegar a eso, a esto de la interpretación y de las versiones de la Biblia y van a quedarse muy sorprendidos. Espero que podamos tener tiempo. Muy bien, sigamos por favor. Entonces quedó claro, ¿no? La Biblia fue en primer lugar, la palabra de Dios fue en primer lugar palabra de Dios para ellos. Interprétalo para que encuentres qué es lo que Dios quiso decir para ese momento y luego aplícalo, porque tiene su aplicación para la historia, pues. Para ti, para mí, tiene aplicaciones. Pero no puedes tú atribuirte, por ejemplo, algunos dicen, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar a los quebrantados, ¿no? Y esto, y el otro, y el otro. ¿Ha escuchado usted que algunos pastores han dicho eso? Ese texto es de Jesús, usando Isaías, ¿no? Y Jesús, después de leer el texto, dice, hoy se ha cumplido el profeta Isaías, dice. Con Jesús, porque el Espíritu del Señor está sobre él para dar libertad a los cautivos. Es de Cristo, tú no tienes el poder de hacer eso. Pero los predicadores usan ese texto atribuyéndose un texto al Mesías para ellos. Incluso hay una canción de Trapstorno, creo que se llama, incluso ahí el cantante, bonita la canción, no voy a negar, y el cantante, pero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a predicar, a proclamar, usando ese texto que es atribuido, es para Jesús, cumplimiento en Jesús, no en nosotros, no lo puedes volver a usar para ti. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, otra vez leamos lo que dice Gordon Fee. Nuestra palabra de Dios fue primeramente palabra para ellos. Si ellos iban a oírla, esta solo podía haber venido a través de los eventos y el lenguaje que ellos pudieran haber entendido. Esta es la mayor razón por la que nosotros debemos interpretar la Biblia. Entonces, hay brechas que dificultan la interpretación, hermanos. Claro que las hay. Por ejemplo, la exactitud de las traducciones. Hermanos, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. El arameo lo aprendieron cuando fueron llevados a Babilonia. Ahí después en el exilio del reino del sur, o Judá. Fueron llevados a Babilonia y ahí aprendieron la lengua aramea. Una parte pequeña de la Biblia está escrita en aramea, pero ahí aprendieron el arameo.
Fundamentalmente la Biblia fue escrita en hebreo, griego y un poquito de arameo. El Nuevo Testamento, prácticamente todo en griego. ¿No es así? Pero nosotros lo que tenemos aquí está en español. ¿Qué pasó? Se ha hecho traducciones. Y aunque los estudiosos, los eruditos, han hecho todo lo posible para entregarnos lo más fiel posible, la traducción más fiel posible, aún así es necesario que nosotros vayamos al lenguaje original, nos adentremos en las lenguas originales para poder encontrar el significado más preciso de una palabra o una frase. Ejemplo, ahí tú hazlo ahí. La palabra siervo. A ver, vamos a buscar la palabra siervo en las escrituras, ¿sí? Creo que es en, Efesios. Vayamos a Efesios. Mejor uso mi laptop en eso. A ver, vayamos a ver Romanos, por favor, 14. A ver, vamos a probar con Romanos 14, si no lo había preparado. Vamos a ver, Romanos 14. Vamos a ver si funciona. ¿Por qué está llorando? 14, versículo, vamos a ver si funciona. Voy a ver en el griego y ahí les digo, ¿sí? Ay, qué barbaridad. Mejor Lucas 17, a ver, por favor. Como no lo había preparado, pues estoy sacándolo de la mente. Perdón, ¿sí? Lucas 17. ¿Cuál es? A ver. Ya, aquí debe ser. Miren, ¿qué dice la Reina Valera? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Jesús está diciendo que después de que tú hayas hecho todo lo correcto, debes decir, siervo inútil soy. ¿No es así? La palabra siervo no es la traducción exacta de la palabra doulos, porque la palabra ahí es doulos. A partir de la Reina Valera del 60, si mal no recuerdo, la 1901, 2 creo, o 5 creo, se cambia la palabra debido a que la esclavitud es mal vista, llega a ser abolida. ¿Se acuerdan ustedes ahí incluso en el mismo Perú, por Ramón Castilla, tenés abolida la esclavitud? Y entonces se cambia, la palabra esclavitud suena feo y se traduce como siervo. Pero si tú te vas al original, la palabra es doulos. Y la palabra doulos no significa siervo. La palabra doulos, ¿qué significa? Esclavo.
¿Te das cuenta? Hay una brecha en el idioma que tienes que tener cuidado. ¿Ve? Por eso tenemos que ir ¿a dónde? A los idiomas originales, para ver el significado más preciso de una palabra o de una frase. ¿Amén? ¿Qué más? Hay brechas, como por ejemplo las variaciones del significado en el lenguaje. ¿Conocen esto? ¿Quiénes conocen estas imágenes? Avanza uno y a la cita. ¿Quiénes saben qué es esto? Avanza uno, la imagen. Esto. A ver, le vamos a preguntar a Joshua. ¿Qué es eso? Eso lo sé del último que es el símbolo de verdad. ¿Ah? Es el símbolo de guardar, dice. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Y hoy qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, Yara? ¿Qué es? No sé si Cristian, tú sí sabes qué es, ¿no? Teo, tú también sabes qué es. Ya, eso es lo que ahora tenemos USB. Eso es un disquete usado por la década de los 90 hasta el año 2000, por ahí. Eso se metía en la computadora, entraba, así como entra el USB aquí, pero eso era plano, entraba como un disco, ¿no? Entraba y entonces adentro tenía una película que leía la información. No tenía mucha capacidad, pero ahí, cuando querías tener tus trabajos, tenías cantidad de disquetes guardados. ¿Sí o no? Hermanos, cambian. A través de la historia van cambiando los significados de muchas cosas. Para Joshua es el símbolo de guardar. Es que eso era el primer dispositivo que se usó para guardar información, lo que ahora tenemos, USB. Ya ni siquiera necesitamos USB, ahora de frente subes al drive. ¿Sí o no? Antes no era así. Una canción era demasiado pesado para este disquete. Demasiado pesado. Apenas entraban unos cuantos documentos de Word nomás. ¿Te acuerdas? Un PowerPoint te volaba este disquete, era muy pesado. Pero, como estamos viendo las brechas que dificultan la interpretación, las variaciones del significado del lenguaje cambian. Para él es el símbolo de guardar, pero para nosotros, los antiguos, esto era el dispositivo de almacenamiento. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado por el tiempo esta palabrita? Vamos ya a la cita. Por los años 50, 40, 50, esta palabrita significaba gay, ¿no? Significaba a alguien feliz. Mi familia feliz. En inglés, ¿cómo sería? Eso. Family gay. Pero con el paso del tiempo esa palabrita ha mutado su significado y ahora se refiere específicamente a un varón, ¿no? Que quiere ser del otro sexo, ¿no? Un gay, un homosexual. ¿Se dan cuenta? Hay variaciones del lenguaje y claro que hay entonces brechas idiomáticas en las interpretaciones también de las escrituras. Miren, por ejemplo, la siguiente ya cita. Estas son brechas que dificultan la interpretación de las escrituras. Las palabras y su sentido original. Miren, miren por favor lo que dice. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dice en la Reina Valera. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Se acuerdan cuando Pablo se convierte en Hechos capítulo 9, si mal no recuerdo? Él se convierte, cae del caballo y entonces el Señor le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí está la palabra. ¿Qué significa eso? Dar coces contra el aguijón. Miren esto. Esa palabrita, coces contra el aguijón, es usado del área de la agricultura. Tienes dos bueyes, avanza ya cita. Tienes dos bueyes. Esos bueyes tienen que ser, siempre se ponía un buey amansado o adiestrado junto con otro, ¿no? Y para que puedan ir derechito, a veces uno de los bueyes se quería mover para un costado. Entonces el que iba atrás tenía como un palo grande con una punta, como una punta. Y con esa punta le daba al toro. Cada vez que el toro se iba para la derecha o para la izquierda y quería zafarse y no ir recto, le daba con el aguijón.
Con el aguijón le golpeaba, para que pueda arar derechito. El arado tiene que ser derecho. ¿Ve? Entonces Pablo, ¿qué le está diciendo? Miren el significado. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a Pablo? Deja de estar rebelde, ¿sí o no? No puedes resistirte a mi voluntad. Eso es básicamente lo que está significando. ¿Sí o no? Tienes que hacer, tienes que dejar de estar en contra de mi voluntad. La voluntad de los que están arando es que vaya recto y el toro quiere irse por otro lado. Le da con el aguijón, ¡pum! ¡Pum! Le golpea. Y el Señor le dice eso: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Deja de estar haciendo eso. Mantente bien firme. ¿No querrá comida? Tu abuelito. Verdad, ¿no? Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Más brechas que dificultan la interpretación. Las sutilezas y matices del lenguaje original. Por ejemplo, ¿cuántos han escuchado esto de Nicomedes Santa Cruz, no? Esta especie de poesía. A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Hermanos, la Biblia está escrita también en poesía, pero poesía que tiene rima. A ver, Yara, ¿cómo traducirías esto? Si lo puedes escribir rapidito. A cocachos aprendí en inglés. A cocachos, ahí escribirlo de repente. No puedes. Difícil, ¿sí o no? No sonaría esa rima poética. A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. ¿Se dan cuenta la rima, la sutileza y el matiz de la poesía que vemos acá? Ahora tradúcelo al inglés. Claro que pierde su hermosura. Y la poesía, nosotros vemos poesía en el libro de los Salmos, Proverbios, en Job. Vemos poesía en Cantar de los Cantares y no apreciamos la belleza de esa poesía y nos perdemos mucho de su interpretación porque no conocemos mucho del idioma original. En inglés, ¿cómo sonaría? Feo, ¿sí o no? A cocachos aprendí. ¿Cómo sería? No sé. Ya quería que Yada me pueda apoyar. Miren ustedes aquí, por favor. Aquí tenemos Isaías 5:7. Dice en el español: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos, la casa de Israel y los hombres de Judá, plantío delicioso de él, y él esperaba. ¿Qué cosa esperaba? Pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Nosotros leemos eso y no entendemos la poesía. Pero miren ustedes, en el hebreo, la palabra equidad significa mishpat. Y derramamiento de sangre es mishpach. Justicia es sedaká. Y clamor es sejaká. Esto es más o menos lo que está ocurriendo en A cocachos aprendí. A cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Qué bonito suena. Tradúcelo, suena feo. Lo traducimos al español, no entendemos qué significa acá. Pero aquí lo que está diciendo, miren, ¿ve? Él esperaba mishpat, pero he aquí mishpach. ¿Ve? Sedaká, pero he aquí sejaká. Y nosotros nos perdemos esa belleza literaria cuando se hace la traducción al español. Claro que hay brechas que tenemos que tener cuidado. No es solamente leer por leer. Ay, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? ¿No? ¡Pum! Ay, no, este no me gusta. Otro Señor, ¿no? Qué tonto, ¿no? Hacer eso. No se usa así las escrituras, hermano. ¿Qué otras brechas hay? Por ejemplo, la belleza del lenguaje simbólico. El Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Claro, está viendo un pastor con su rebaño. Muchas gracias, Cecita. Con su rebaño. Está viendo el cuidado que tiene ese rebaño. Y miren, si nosotros no tomamos en cuenta esa poesía, nos perdemos todo lo hermoso que hay ahí. El Salmo 74:19 es algo semejante.
Por eso es que tenemos que interpretar. ¿Qué otras brechas hay? Brechas de expresiones culturales. Por ejemplo, cuando Jacob y Lea, ¿se acuerdan que se casan? Jacob se quería casar con Lea en Génesis 29. Jacob había trabajado por Raquel. Y el día de la boda, después de casarse, él está esperando pues que casarse obviamente con Raquel, de quien estaba profundamente enamorado. Pero qué curioso, la historia en Génesis 29 nos dice que al despertar se da cuenta que no era Raquel, era Lea. Y tú te preguntas, o sea, ha estado en la noche, sexualmente ha estado con una mujer y no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Necesitamos investigar qué pudo haber pasado. Tal vez pudo haber estado ebrio, que no se dio cuenta. O en esos tiempos pues no había electrocentro. La tienda estaba completamente oscura. Y lo único que Lea tuvo que haber hecho es no hablar y punto. Estaban bien vestidas, con bastante ropa, pues, ¿no? Y solamente no hablaba y punto. Y ya. Pero luego incluso encontramos una expresión del papá cuando le va a reclamar: ¡Hey, tú me has engañado! Y entonces el papá le dice: no, en nuestra costumbre la mayor no puede salir antes de la menor. ¿Se acuerdan? Hay una expresión cultural que cuando tú estudias esos pueblos antiguos, pues justamente eso estaba ocurriendo. Luego en la historia de Ruth y Boaz, ¿te acuerdas cómo es que Ruth era una moabita? Él se había casado con un israelita, pero lastimosamente muere. Y luego muere, pues, y ella se queda viuda. Decide al final quedarse con la suegra, con Noemí. Le dice: mi Dios, tu Dios será mi Dios, y decide volver a Israel. Pero cuando vuelve a Israel, ella es viuda. Y como viuda ya hemos aprendido que las mujeres viudas, solteras, eran consideradas malditas. Y serían pobres porque no tendría hijos y no tenía esposo para sostenerse. Entonces ella solamente estaba como trabajando de sirvienta en casa en las tierras de Boaz. Pero cuando se enteran que Boaz es el pariente de su esposo fallecido, según Éxodo 16:8, es el pariente redentor. Por lo tanto, Noemí le aconseja, después que han trillado y han recogido todos lo que han cosechado y ellos duerman, tú échate a sus pies, nada más. ¿Y qué significa esto? Y ella hace eso, ¿no? Se echa a sus pies. Y una vez que eso ocurrió, se levanta Boaz, la ve que está en sus pies. Dijo, ya fue. Fue y le pidió prácticamente matrimonio. Pero no entendemos nosotras esas expresiones. Tenemos que ir a investigar qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Ve? También en Lucas 3:2 nos muestra que hay dos sumos sacerdotes. ¿Cómo puede haber dos sumos sacerdotes? Esta es la brecha de las circunstancias históricas. No pueden haber dos sumos sacerdotes ahí. No, lo que pasa es que Caifás, Anás, tienes un asunto familiar, uno no quiso dejar el poder y el otro era el verdadero, el que estaba en oficio, pero también le seguían llamando sumo sacerdote al otro, al suegro, todo un asunto que si tú no lo investigas te pierdes. ¿Ve? ¿Qué más? La brecha del texto original. Hermanos, los copistas copiaron las escrituras de una manera tan laboriosa y los textos estaban en mayúsculas. No habían acentos, no habían pausas, no habían puntuaciones, no habían espacios, no había nada de eso, hermanos. Avanza ya la cita. Es decir, ¿cómo era? Así ve. Era escrito sin espacio. Algo así. El libro de la generación de Jesucristo, escrito por Pablo por pura gracia inmaculada y para bendición de todo el pueblo de Dios de este tiempo y del futuro. Así era escrito. No había espacios, no había coma, no había tildes. Entonces esto también es una brecha al momento de venir a interpretar. Tienes que tener cuidado. ¿Te das cuenta? ¿Vamos bien? Y los manuscritos que nosotros tenemos, por ejemplo, en 1947 se encontró uno de los manuscritos más antiguos que tenemos, que son los rollos del Mar Muerto ahí en las cuevas de Qumran.
Así son los manuscritos. Ahora, estos manuscritos no son originales, pues. No tenemos originales. No tenemos escritos de Moisés, de Pablo, de Mateo, de Lucas. No tenemos ni un original. Pero a través de la ciencia, ¿no? De la ciencia, de los encargados de los textos antiguos, de los estudios de los textos antiguos, han demostrado, ha quedado demostrado científicamente que lo que tenemos son copias completamente exactas de los originales. Hay miles y miles y miles y miles de manuscritos por todos lados, comparado con manuscritos como por ejemplo la Ilíada, que son unos cuantitos. La próxima semana seguramente les voy a mostrar la cantidad de manuscritos que tenemos de las Escrituras comparado con otros textos de filosofía que son poquitísimos, chiquititos nomás, ¿no? Pero miren, así eran los manuscritos que hemos encontrado, que tenemos. Aquí tenemos el Código Sinaítico del 340 después de Cristo. Códice Vaticano, 350 también después de Cristo. El Códice Alejandrino y en fin, mis amados hermanos, no puedes tú venir y creer, tomar las Escrituras por el hecho de que está en español y entonces comenzar a interpretar como te da la gana. Hay brechas que tienes que tener cuidado, porque si no terminas haciendo una cosa por otra. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí preguntas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Jimmy. Por ejemplo, la brecha del texto original, una más, ¿sí? Porque hay omisión por repetición. La Reina Valera está basada, la traducción de la Reina Valera al español, obviamente, está basada en el Textus Receptus, se llama. Textus Receptus. ¿Qué significa? Que son manuscritos encontrados muy tardíamente, muy tardíamente. Es decir, Martín Lutero, incluso Calvino, tenía a disposición la Biblia, pero con manuscritos muy tardíos. Se le llamó a eso el Textus Receptus. Pero después, cuando encontraron manuscritos del Mar Muerto, que datan aproximadamente del año 200, 300, se cree que incluso del año 150 después de Cristo, observaron, estos manuscritos tienen 1000 años de antigüedad, pero estos tienen casi 2000 años de antigüedad. Comenzaron a comparar, a hacer las comparaciones y se dieron cuenta que hay algunas variaciones entre los textos modernos, de los cuales está basada la Reina Valera, y los textos que recientemente encontraron, que son muchísimo más antiguos. Comenzaron a cotejar, no cambia casi nada, pero sí algunas cositas, como por ejemplo, miren, un texto que dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Y en otro manuscrito encontraron escrito: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vean ustedes, hay una omisión por repetición aquí. Lo siguiente: confusión por similitud. Apocalipsis según la Reina Valera, la 60. Escuchen, la Reina Valera. Ya les dije, la Reina Valera está basada en el Textus Receptus. Ahorita les digo cuándo se encontró el Textus Receptus. Un momentito. Aproximadamente 1516, 1519, por ahí fue corregido, ¿sí? Pero más o menos del siglo XV. En el siglo XV, del siglo XV es el Textus Receptus. ¿Qué significa? Que tenían toda la Biblia, pero que habían encontrado que tenía una antigüedad muy temprana. Muy temprana. Y en ese Textus Receptus, de la cual la Reina Valera está basada, escuchen lo que dice la Reina Valera, 1.5 en Apocalipsis, dice:
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La palabra es lavó, que puso ahí la Reina Valera. Pero la Biblia de las Américas, que usa la crítica textual, es decir, manuscritos más antiguos, dice lo siguiente: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó. Ya no dice lavó, sino libertó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cambia el asunto? ¿Cambia teológicamente? No cambia nada teológicamente. Pero por la similitud hay un cambio de palabras. Y miren, la palabra libertar es lusanti y la palabra lavar es lousanti. Ambos tienen luo, ¿ve? Casi. Y como se parecen, parece que hubo una equivocación por ahí. Pero ¿cambia el significado teológico? No cambia. Por eso es que nosotros consideramos a la Biblia de las Américas la Biblia con más exactitud, no la Reina Valera, porque la Reina Valera está basada en textos muy modernos, mientras que la Biblia de las Américas está basada en textos mucho más antiguos y mucho más confiables. ¿Vale la Reina Valera? Claro, vale, no cambia, en el sentido teológico no cambia. Pero si tú quieres más exactitud en términos, miren la brecha que existe entre manuscritos que se han encontrado. Por eso no puedes venir solamente, se interpreta así, así por así. No, por eso Pablo dijo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que usa la palabra de Dios con diligencia y que corta bonita, con precisión. Amén. Ahí nos quedamos. ¿Preguntas? Tengo entendido que entre más copias tenga algo, le da más seguridad, ¿no? Exacto. Por eso es que con el inicio y el auge de la crítica textual, encontraron muchísimos más manuscritos más antiguos. Entonces los compararon, y es toda una ciencia. Compararon esos manuscritos y entonces hicieron unas, ¿cómo se le llama esto? El NA27, NA28 son las traducciones más fieles al original que tenemos del griego, por ejemplo, ¿no? Y de ahí es que se toma la Biblia de las Américas. ¿Qué significa? Que hay manuscritos cantidad antiguos, muy antiguos, muy antiguos, cercanos casi a los autores originales, que después de haber estudiado se han dado cuenta son fieles a lo que pudieron haber escrito. Incluso se cree que de algunos tenemos de mano de copia de los originales, ¿no? Del puño y letra. Creo que es de Santiago, si mal no recuerdo. Pero en general, lo que tenemos que decir es que solamente son copias. Pero esas copias han sido minuciosamente redactadas, copiadas en el pasado. Los que copiaban tenían tanto cuidado, de tal manera que incluso medían cuánta distancia tenía el párrafo y lo hacían tan exacto era. Así que como tenemos muchísimos manuscritos, podemos estar confiados de que la Biblia en realidad guarda el mensaje original de los autores originales. No tenemos ningún problema, pero es necesario conocer todas estas cosas. Amén. Pastor, en el caso, por ejemplo, en la Biblia, en el libro de Proverbios, hay mayormente Poesía. Claro, libros de poesía. Eso sí se podría tomar para estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, es uno de los versículos, ¿no?, que habla sobre la mujer virtuosa. Normalmente se escucha en reuniones, ¿no?, que todo para mujeres. Proverbios 31. ¿Quién la guiará, no? Sí se puede considerar, eso es como que es una palabra que Miren,
no tengan temor en tomar la palabra de Dios para nosotros. El asunto es que tiene que estar interpretada. No hay ningún problema. Claro que el Señor desea, y es como una orden, que todas las mujeres sean virtuosas, como el ejemplo de Proverbios 21. Claro que sí, pero cuando ya vas estudiando el contexto en el que está escrito, en los tiempos de Salomón, ¿no? La mujer virtuosa, vas viendo qué es lo que hacía esta mujer, vas conociendo más el contexto y sacas los principios que están ahí y los puedes aplicar para ti, para en una prédica para jovencitas, por ejemplo. No hay ningún problema, pero en primer lugar, ¿qué significaba para ese momento? Y luego lo aplicas para tu momento. Esa es la manera. Amén. Amén. ¿Sí? También yo creo que muchos utilizan versículos de la Biblia, tal vez como dicen, ¿no? En Hebreos, que habla que Jesucristo es, ¿no?, el Dios siempre igual, ¿no?, de ayer, hoy y siempre. Entonces, por eso, como es el Dios de ayer, hoy y siempre, va a ser los mismos milagros que hizo antiguamente. Nuestro Dios es el mismo. Recuerden que es inmutable. Inmutable significa que no ha cambiado. No ha cambiado en su ser, no ha cambiado en nada de eso. Pero hermanos, su manera de operar, vemos en la historia que sí ha cambiado, porque Él no está creando ahorita. Él está reposando de crear. Dice la Biblia que Él el séptimo día reposó y desde ahí Él reposa de toda su creación. ¿Qué significa? Reposa de crear. Pero Él no reposa de sostener. Él sigue trabajando en sostenimiento del universo, pero ya no trabaja en crear, ya no está creando. Por lo tanto, si tomamos esa manera de ver de ellos, que dicen Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, en el sentido de que siempre va a ser lo mismo, entonces debería seguir creando. Y la Biblia no muestra que Dios está creando ahorita, está sosteniendo. Y en la historia de la humanidad, Dios ha actuado de distintas maneras. El mismo Dios de distintas maneras. Un periodo inmenso de milagros con el periodo de la creación. Bueno, de manera sobrenatural o de manera poderosa creó todo. Y luego vemos el primer periodo de milagros en abundancia con Moisés. Luego otro segundo periodo con los profetas del Antiguo Testamento. Y luego un tercer periodo con Jesucristo y los apóstoles. Después de eso, los periodos de milagros han cesado. Es evidente que han cesado. Pero es el mismo Dios actuando en la historia de distintas maneras, de varias maneras. ¿Amén? ¿Amén? A ver, una chiquita para que se den cuenta que cómo es que la Reina Valera está basada en manuscritos muy modernos. Vayan en sus Biblias, por favor, a Mateo 16, a ver. Mateo 16. Según la Reina Valera, por favor, ¿sí? Una Biblia muy buena, por si acaso, no estamos desmereciendo la Reina Valera, sigue usándola, sigue leyéndola, obviamente, teniendo ahora más conocimiento, ¿no? Sabiendo que está basado. Es más, la traducción que usa la Reina Valera es equivalencia formal, juntamente con la Biblia de las Américas. Yo pienso que es una traducción mucho más exacta, pero lastimosamente es lenguaje muy culto, comparado a la NBI, por ejemplo, que usa equivalencia dinámica, que no traducen palabra por palabra, sino ahí ellos traducen ideas. Es más fácil de leer, pero ¿qué tal si se equivocan en la interpretación? Ese es el problema que se tiene con la NBI que usa Dante Hebel. Que no es mala también, es buenísima, basada también en la crítica textual. Mateo 16, por favor, vayan al Marcos, 16, versículo 9. Ahí estoy en Marcos. Y abran una pestaña más y busquen lo mismo, pero en Biblia de las Américas, ¿ya? Reina Valera, capítulo
Diré Marcos 16, versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, sentados ellos en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Escucha, por favor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora escúchalo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muy bien, ahora quiero que ese mismo texto vayan a la Biblia de las Américas. Búsquenlo por favor ustedes, o si puede ya dar, sería genial. ¿Lo tienes ahí? Ah, no, pero es que tienes que usar con el... No en esa versión que está ahí, sino transmitir tu pantalla. Miren ustedes. Dice lo mismo, pero miren en el versículo 8, por favor. O 9. Hay una letrita ya, C. Lo revisen por favor en sus Biblias. Hay una letrita, en el versículo 9 hay una letrita C, chiquita, ¿lo ven? Tienen que usar su celular, por favor, si no, no lo van a ver. Úsenlo, por favor, no, ya nos vamos a ir, no se preocupen. ¿Lo ves, Jimmy? Abran su Biblia, la Biblia de las Américas, ese mismo pasaje. ¿Lo tienen? Lo mismo, el versículo 9, vean por favor. Entra, transmite la pantalla, tu pantalla de Google. Acá hay internet, de acá te puedes jalar. ¿Lo ven? ¿Lo encontraste, Jonathan? ¿Cristian? Allá. ¿Lo viste? ¿Qué dice? Ya, hazle clic a esa C, ¿qué dice? O búscale abajo, ¿qué significa? Algunos de los MSS más antiguos no incluyen los versículos de... Algunos de los manuscritos más antiguos no incluyen los versos del 19 al 20. Justamente donde está, del 19 al 20, donde dice, tomarán serpientes, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en los manuscritos más antiguos, los más confiables, no hay esa porción. Alguien lo ha aumentado. Y eso es de ahí de donde se agarran los pentecostales para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas. Incluso en Estados Unidos he visto cómo un hombre agarraba serpiente en el púlpito. Agarraba serpiente en el púlpito y se hacía picar por serpientes. Con este texto. Y el hombre murió. No quería ir al hospital. Y comenzó ahí a temblar. A las horas el hombre murió. Cuando este texto, en los manuscritos más antiguos, tú no lo encuentras. Medio extraño. Pero ¿cómo hacerles entender eso? ¿Ah? Y la Reina Valera sí lo tiene. Lo tiene también la Biblia de las Américas, pero con la aclaración que dice, no, algunos manuscritos hacen una más corto, dice, ¿no? Por ejemplo, Mateo 16:20. Algunos manuscritos posteriores y algunas versiones antiguas contienen este párrafo generalmente después del versículo 8. Algunos lo tienen al final del final del capítulo. ¿Qué significa? Que ese texto fue posiblemente adicionado, porque es como decir, ¿no? Oye, hemos encontrado unas copias
que de hace 5 años. Ahí eso nos hemos basado. Ok, pero luego hemos encontrado copias de hace 30 años. Y en esa copia de hace 30 años, que hay cantidad por todos lados, no hay. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Las copias que se han encontrado por distintos lugares que son antiguos no tienen, no, ninguno tiene esos versículos. Los textos modernos son los que tienen. ¿A alguien se le ocurrió? Agregarlo. Pero, a pesar de que ha sido agregado, no cambia en nada el sentido. Porque si tú lees todo lo que dice Marcos, está atribuido a los apóstoles. No a los creyentes comunes como tú y como yo. Así que no hay problema. Claro, así que no hay problema. Lo agregaran o no, no hay problema. Pero para que te des cuenta, es toda una ciencia esto, hermano. Hermoso es, muy hermoso. Que nos lleva a ver que tenemos, en estos tiempos, tenemos manuscritos más confiables. Mucho más confiables que los que tenía Martín Lutero incluso. Amén. Ahí nos quedamos, por favor. Vamos a la para terminar.